con los tipos de células que tenemos, solamente para recordar. Teníamos en el sistema nervioso, formando parte de las neuronas, que tienen un cuerpo, tienen una cola, que se llama el axón, y este cuerpo, con su nucleolo, tiene unas prolongaciones que son las dendritas, que es por donde van a hacer contacto con otras neuronas del sistema nervioso para pasarse la información o el impulso eléctrico que va a entrar entonces a nuestra neurona. Este impulso eléctrico va a viajar por la neurona, llegando hasta otra neurona. Entonces este impulso ingresa a la neurona y viene entonces saltando por la cola para terminar en una unión con otra neurona a nivel de la sinapsis, pasándole la información de una a otra. Entonces ahí voy a tener otra neurona con su axón o su cola y otra terminación nerviosa. Por lo tanto, un estímulo nervioso se va a convertir en un estímulo químico. Entonces acá hay una sinapsis o un estímulo eléctrico que va a terminar a este nivel, a nivel de la sinapsis. Esta es la unión entre una neurona y otra, que se llama sinapsis. Y esta sinapsis, la neurona que trae la información eléctrica, libera a nivel de la unión de estas dos neuronas, ¿cierto?, este neurotransmisor, que en este caso, por ejemplo, es la acetilcolina. De esta manera voy a tener que el estímulo eléctrico va a convertirse en un estímulo químico. Por lo tanto, esta es una neurona presináptica, y esta es una neurona postsináptica. La presináptica está llevando la información a la postsináptica. O sea que hay una antes de la sinapsis y la otra después de la sinapsis. Si ampliamos nosotros la sinapsis, esta sinapsis de acá, la vamos a ampliar, tendríamos mi neurona presináptica, y voy a tener, por otro lado, la que recibe la información, que sería la postsináptica. En esta presináptica habíamos visto que teníamos unas vesículas, unas pelotitas cargadas de neurotransmisor, de una sustancia química. Entonces, estas pelotitas tienen su neurotransmisor. Cuando llega el impulso eléctrico, entonces lo que realiza es estimular que estas vesículas se vayan hacia la membrana de esta neurona presináptica y vayan a vaciar su contenido a la sinapsis.
Por lo tanto, estas vesículas liberan a este espacio que se llama la hendidura sináptica su neurotransmisor, como la acetilcolina, por ejemplo. En este momento vamos a ver que nuestra neurona postsináptica tiene acá en su membrana unos receptores para esta sustancia química. Entonces los receptores se van a unir, la sustancia química se va a unir a los receptores y va a ingresar entonces en la membrana postsináptica. De esa manera, el estímulo eléctrico vino un estímulo químico y otra vez ya en la otra neurona va a continuar entonces este estímulo. Así se va pasando la información de una neurona hacia otra. En este caso estoy viendo la acción de una neurona motora. Me está mandando acetilcolina, ¿no? Y esta acetilcolina entonces va a llegar aquí donde yo tengo mi músculo. Puede ser un músculo voluntario, por ejemplo el músculo bíceps braquial o el músculo del párpado o el músculo del abdomen, del tórax, o puede ser también un músculo puede ser un músculo de intestino, por ejemplo acá tendría el estómago, y también voy a tener asas intestinales. Entonces, estómago, curvatura menor, intestino, apéndice, ciego, colon ascendente. Entonces, estas también van a existir neuronas en el sistema vegetativo que van a tener acción motora. Entonces, este ejemplo va a valer para los dos. Voy a tener entonces que la neurona llega aquí a la pared de la tripa y por otro lado al músculo esquelético. Tengo un músculo voluntario y un músculo involuntario. Entonces le está trayendo acetilcolina a este músculo. Entonces aquí se produce ya no una unión neurona con neurona, sino se produce una unión neurona órgano efector, neurona músculo voluntario, neurona músculo involuntario. Entonces esta es la unión neuromuscular. Unión neuromuscular. Acá en el estómago también hay una unión neuromuscular, pese a que es involuntaria. Entonces, igual le va a llegar, por ejemplo, acetilcolina y se va a mover la tripa. Al provocar entonces la llegada de acetilcolina, estimula la contracción del músculo. Por lo tanto, esta tripa va a empezar a moverse, avanzando la comida. Entonces, aquí está el bolo alimenticio continuando su trayecto por la tripa. Y este movimiento peristáltico, entonces, es gracias a que hay una inervación vegetativa. Yo no la controlo, más se libera acetilcolina para hacer este efecto de contracción muscular y que la comida pueda avanzar. En la parte de la musculatura voluntaria, por ejemplo, en el caso del bíceps, yo voy a tener el músculo estar llegándole acá acetilcolina. Entonces el músculo tiene una superficie que se llama la placa. Hay una membrana acá que va a recibir a estos neurotransmisores. Y en este momento los neurotransmisores llegan a la fibra muscular y van a producir la contracción. Si es en tripa, lo mismo, contracción. Intestino grueso, acá también contracción. Llega la comida y tiene que continuar el trayecto.
Cuando el músculo se paraliza, no circula nada, el paciente no puede comer, todo lo vomita. Entonces, es importante, tengo acá un ejemplo, una sinapsis entre neurona y neurona, y acá tengo otra sinapsis, que es la unión neuromuscular entre dos tejidos que son excitables. Cuando iniciamos la materia hablamos de 4 tejidos en la histología que eran excitables, que eran los 4 tejidos básicos. 2 de ellos eran excitables, el sistema nervioso que estamos viendo ahora y músculo. Los no excitables, el tejido conectivo y el epitelio, la piel, mucosas. Entonces, vean cómo estos 2 tejidos excitables están se uniendo a nivel de la placa neuromuscular. Eso, por un lado, esa es una vía, como vamos a ver enseguida, es una vía descendente, porque yo estoy mandando desde acá, desde la parte encefálica, estoy enviando entonces, estoy enviando de acá a la corteza esta información motora. Entonces yo digo, muevo mi brazo ahorita, viene esta fibra desde mi cerebro, la orden viene por las neuronas, de una neurona va a pasar a la otra va a llevar la información y va a llegar entonces aquí a mi músculo. Contrae el bíceps, relaja el bíceps. Esta es una orden desde el cerebro, una orden superior de una neurona que se encuentra acá en el cerebro. Ahí está su cuerpo neuronal y acá viene su axón, viene por la derecha a la otra, llega, le pasa la información, esta otra, la otra membrana a nivel de la médula espinal, y de la médula espinal va a salir para que contraiga el músculo de la mano y pueda yo escribir, o contraiga los músculos de la mano para que pueda abotonarme mi camisa, o que pueda peinarme, o que pueda subir el cierre de mi chamarra. Entonces, movimientos que realizamos todos los días: pelar una papa, picar cebolla, tomate. Todos estos movimientos vienen por una orden que inició acá arriba, como vamos a ver enseguida a más detalle. Entonces, más una vez, pele naranja, viene la información a los músculos de la mano para que ellos puedan agarrar el cuchillo y pelar la naranja. Ahí está. Movimientos así, movimientos bien delicados como pelar naranja, pelar un tomate, o de movimientos más groseros como agarrar un machete e ir a cortar caña, ¿no? Entonces, todo esto a través de nuestro sistema nervioso, él comanda, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Quién es el que hace? El músculo. Por eso son tejidos excitables. Ahora, me machuqué el dedo, o me subí a sacar mandarina y me sunché con una espina. Esto se va a producir en el dedo, por ejemplo, me va a producir dolor. Para el dolor, aquí estoy con dolor de barriga y se me inflamó el apéndice. Igual, ahí está. Me dieron una puñalada en los pozos, me perforaron la tripa y aquí viene el dolor abdominal. Me dieron un cimbronazo, dolor. Me están golpeando, estoy en me tiraron un jone, me tiraron una piedra. Entonces, todo esto son las vías de la sensibilidad. Son distintas. Acabamos de ver una vía, por ejemplo, motora, tanto motora voluntaria como motora involuntaria, somática voluntaria e involuntaria. Entonces, las vías del dolor
tiene que seguir el trayecto distinto. Por ejemplo, por lo tanto, voy a tener que este dedo machucado, aquí existen unos receptores del dolor, de la temperatura, del frío, del calor, de la propiocepción. La propiocepción, por ejemplo, es saber dónde está mi mano, dónde están mis pies ahorita. No necesito estar consciente todo el tiempo, más el cerebro, nuestro cerebro recibe información inconsciente y sabe que mi pie está por allá. Por ejemplo, yo tengo los pies ahí cerca del pasillo, en el asiento, en la sala. Yo estoy escribiendo, pero veo que alguien va a pasar por el pasillo, retiro mi pie, ¿cierto? O estoy en la iglesia y con las patas estiradas, va a pasar alguien por ahí, retiro el pie, encojo la pierna. Entonces esa ubicación propioceptiva de dónde está mi cabeza, está mi pie, está mi mano, va a llegar también por esta vía. Me tiran un jone, tengo que hacerme a un lado si no me va a dar en la cara. Esa información va a llegar a través de los ojos a mi cerebro y mi cerebro va a ordenar a los músculos de mi pescuezo que se muevan para un lado porque si no me va a golpear y me tiran un jone, una piedra. Entonces, la audición, voy a pasar la calle, la avenida, yo escucho que viene un carro y miro y realmente está cerca. Hay una orden después de que llega la información auditiva, después que llega la información visual, llega entonces de esta manera. El dolor, el frío, el calor, todo esto va a seguir un trayecto distinto, en reversa, pero no por esas neuronas, por otras neuronas de la sensibilidad, pero es el mismo efecto. Va a llegar por la médula espinal y va a llegar acá al área 3, 2 y 1 de la corteza cerebral. Allá en estas áreas 3, 2 y 1 de Brodmann, del dolor, llega el machucón de mi dedo. Va a llegar también la inflamación, el dolor del apéndice, primero mal referido, pero después ya se localiza. También se vuelve consciente, me duele la barriga, algo está aconteciendo. Entonces son unas vías que van a ascender, son unas vías ascendentes, a comparación de la que hemos visto de la vía motora. Estos están teniendo su origen aquí y están descendiendo, son vías descendentes. Entonces, las vías que salen del cerebro hacia el músculo, por ejemplo, hacia el órgano efector, son vías descendentes. Están descendiendo de mi cerebro. Descendentes o también se llaman vías eferentes. Vías eferentes. Y las que traen del machucón del dedo, las que traen la información del dedo, me quemé con el mechero, la mano, me entró una espina, me corté el dedo pelando caña, me duele la barriga, me duele la muela, vía del dolor, me quemé la lengua, vía de la temperatura, tomé agua fría y me dolió los dientes, sensibilidad al frío. Todo lo que acontece en nuestra vida está acá. Entonces va a pasar, va a llegar al cerebro para hacerse consciente en la área del dolor 3, 1 y 2. Entonces yo localizo el dolor. ¿Cuál muela es la que te duele? Esta de arriba, la que está chía, la que está hueca. Entonces uno localiza el dolor somático. Pero cuando empieza, por ejemplo, el dolor visceral, acá, el apéndice, ¿dónde te duele? Me duele aquí arriba. No sabe, no localiza bien porque es un dolor mal referido, el dolor visceral. Pero cuando ya el dolor visceral, el apéndice se inflama tanto que choca con la pared del abdomen, con los músculos, la verdad, con el peritoneo parietal, ahí están los músculos. Entonces ahí se vuelve un dolor somático bien referido. Entonces nuestro cerebro ya sabe dónde realmente le está doliendo. No, ya no es un dolor visceral mal definido, me duele acá arriba, después me duele por el ombligo, me duele por allá, qué sé yo. Es un dolor visceral mal referido, no tiene una buena localización nuestro cerebro. Pero cuando se vuelve somático,
llega a la pared abdominal, ahí están los músculos y ese es un dolor ya bien discriminado por nuestro cerebro y sabe. El médico le pregunta dónde te duele, él dice me duele aquí. ¿No? Entonces, esas son las vías ascendente y descendente. Entonces, la vía que sale del cerebro es la vía descendente y se llama vía eferente también. Y las que están llegando al cerebro, las que están llegando son las vías ascendentes. Vía ascendentes. Están ascendiendo. También se llaman vías aferentes. ¿Por qué aferentes? Porque están llegando al cerebro. Aferentes y vías eferentes. Cuando ustedes vean el libro ahí del profesor Caballero, van a ver que tiene vías que descienden, que se llaman vías eferentes, porque están saliendo del cerebro, y vías que ascienden hacia el cerebro, que le están llegando, son las vías aferentes. Si yo tengo acá a una persona A y una persona B, ¿cierto? Yo digo que esta es la persona A y la persona B. Entonces, la vía de una persona, por ejemplo, de la persona A a la persona B, esta sería, está saliendo de la A, es eferente para la persona A, eferente. Es una vía eferente. Para la persona B, le está llegando, a él sería una vía aferente. ¿Cierto? Ahora, para la persona A, si le está llegando algo acá, para ella, para la persona A, esto es aferente, me está llegando. ¿Quién le envió? La persona B, para ella es eferente. ¿Cierto? Bien. Fuera de todo esto, tenemos que no solo nuestro sistema nervioso está en neuronas, sino que también tenemos otro tipo de células. Y se llaman las células de la microglía, de la neuroglía. Ahí teníamos lo que parecen unas estrellitas que se llaman las células astrocitos. Los astrocitos. Estos astrocitos son importantes porque van a ser como el ladrillo, como el cemento de una pared. Ayudan entonces a sustentar a una neurona. Ahí tienen su núcleo. Entonces pueden estar aquí ubicadas a nivel de la cabeza. Voy a retirar estas vías. Estas vías que coloqué acá, para que podamos ver las otras neuronas, las otras células del sistema nervioso, no solo es neurona. Entonces todas trabajan en equipo para producirme la función del cerebro. Bien, entonces tengo estos astrocitos que están ahí entre neurona junto a su cuerpo. Ahí está una neurona, un cuerpo, y junto al axón. Entonces, esta neurona va a estar protegida por estas células que son los astrocitos, que pertenecen a las células de la neuroglía. Entonces los astrocitos tienen entre sus funciones sostener a la neurona. Otra función importante que tienen es formar una capa acá en la sinapsis, envolviéndola, la sinapsis, para que esas partículas de sustancia química de acetilcolina no se dispersen a otra sinapsis, sino todo el tiempo vamos a estar, nuestro cerebro va a estar loco
enviando informaciones para otros grupos musculares, contrayendo todo, entonces vamos a tener contracciones involuntarias, ¿no? Entonces los astrocitos son como cuando hay un cable pelado en la casa, uno agarra y le pone cinta aislante. Entonces estos astrocitos son como cinta aislante que van a envolver esta sinapsis, no permitiendo entonces que la sustancia química agarre y termine yéndose a otras sinapsis que nada tienen que ver con este cuento. Por lo tanto, ellas se encargan de hacer la cinta aislante. Son el cemento, son el ladrillo de la pared, sostienen al cable que lleva la corriente, que es la neurona. Entonces, estas células que estamos viendo ahora, células de la glía, o sea, células del cemento, células del ladrillo, del revoque de la pared, células de la glía, son el 50% de las células que tenemos en el sistema nervioso. No todo es neurona. Entonces, estas son tan importantes como la neurona porque sin las células de la glía no vamos a tener quien aísle el cable, la unión entre un cable y otro. Cuando uno corta un cable, pela y une el alambre de cobre que hay dentro de un cable, tiene que ponerle algo encima, si no uno va a agarrar y le va a pasar corriente. Entonces es lo mismo aquí, hay una unión, acá hay una unión de cables que precisan cubierta, y esa es la cinta aislante que hace el astrocito. Astro, porque parece una estrella, astrocito. Otra célula de la glía, el oligodendrocito. Este oligodendrocito se encuentra voy a borrar esto de aquí. Este astrocito se va a encontrar ubicado también a manera de revoque de cemento, de ladrillo, y este tiene una función muy importante. Este astrocito, vamos a poner aquí uno, este es su cuerpo, su núcleo, y tiene entonces unas prolongaciones que se van a ir ahí al axón de la neurona. Viene acá al axón y entonces me va a producir una vaina, un estuche de protección, una cinta aislante que va a envolver este cable, que es por donde está llegando corriente. Entonces está llegándole impulso nervioso, corriente, y va a pasar por el axón para irse a la dendrita de la otra neurona. Entonces alguien tiene que envolver ese cable, si no, no va a pasar corriente. Entonces tengo aquí otros piececitos para otra neurona. Acá lo mismo, otro pie para otra neurona. Este da como unos 20 pies en una sola célula y va envolviendo el cable. Por lo tanto, estos oligodendrocitos me van a hacer la protección de mi axón. En el sistema nervioso central se llaman oligodendrocitos, y en el sistema periférico, o sea, en los nervios radial, mediano, el nervio ciático, el nervio cubital o ulnar, todo esto también tienen su protección, pero ya no son los oligodendrocitos, sino son las células de Schwann que le van a envolver al sistema nervioso periférico. Por lo tanto, estas células van a formar, al proteger el axón de la neurona, van a formar unos nódulos. Entonces, estos nódulos de protección son los nódulos de Ranvier. ¿Qué significan los nódulos de Ranvier? Significa que voy a tener mi corriente, la corriente que llega, el impulso eléctrico, llega a una neurona que tiene estos nódulos de Ranvier, este cable protegido por los oligodendrocitos, que se llama mielina. De aquí para adelante se llama vaina de mielina y forma los nódulos de Ranvier.
Entonces la corriente que llega viene, salta del nódulo así y lo hace a gran velocidad, llegando rápido a la otra neurona y salta otra vez por el axón y va a llegar al músculo efector, saltando los nódulos de Ranvier. Entonces, tengo aquí nódulos de Ranvier. La neurona que no tenga mielina, entonces es una célula que transporta también electricidad, pero a baja velocidad. Saltando de los nódulos de Ranvier, la electricidad va a ir por lo menos a unos 252 metros por segundo. Si tengo una neurona sin mielina, una neurona pelada, la electricidad va a correr a 2 metros por segundo. Entonces, la velocidad, si yo, por ejemplo, agarro y pongo mi mano al fuego, tengo que tener, inmediatamente uno mete la mano al fuego, retira, siente el dolor y viene la orden del cerebro a retirar, o directamente de la médula espinal, no le da tiempo de subir hasta el cerebro, sino que ya ordena la retirada de la mano del fuego. No tiene que ser volando. Imagínense, todas mis células fueran sin mielina. Entonces ahí voy a dejar mi mano que se chamusque un buen rato, hasta que llegue la información a 2 metros por segundo, mientras que la otra casi a 300 metros por segundo. O sea que es un abrir y cerrar. ¿Da para entender eso? La importancia de la mielina, o sea, la importancia de este señor oligodendrocito formando estos nódulos de Ranvier. Por lo tanto, nosotros en la neurofisiología sabemos que vamos a tener entonces fibras con mielina, que son las fibras tipo A, las tipo B y las tipo C. Las tipo A tienen mielina y estas tipo B tienen medio que un poco de mielina, las tipo C no tienen nada, o sea, son las más lerdas. Que si dependiera de ella, yo me quemo la mano a que me den la orden de sacarla del juego, ¿no? Bien. Otra célula. Antes de esto, se me olvidaba, los astrocitos tienen una función importante. Si acá yo agarro y le pongo una arteria que está dentro del cerebro, esta arteria está llevándole sangre al cerebro. Entonces está llevándole glóbulos rojos, está llevando glóbulos blancos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿cierto? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estoy llevando células defensivas y células que están cargadas, como los glóbulos rojos, que están cargadas de oxígeno para que lleven. Aparte de eso, estoy mandándole una encomienda en otro color de azúcar. Me pidió azúcar el cerebro, le estoy llevando azúcar. Aguaí, Unagro, Guavirá. Me pidió que comer, le mando proteínas, vitaminas, minerales, todo lo que precisa. Un tejido necesita comer. Entonces, grande cantidad de lo que necesita el cerebro es azúcar y oxígeno. Entonces, le voy a mandar un quintal de azúcar y le voy a mandar un tubo de oxígeno. Por lo tanto, este tubo de oxígeno está llegando por la arteria. Pero cuando hay un proceso infeccioso, también se van a meter
a querer dañar nuestro cerebro bacterias, ¿cierto? Que van a provocarme infección en mi cuerpo y quieren también entrarse al cerebro. Y ahí se produce entonces que los astrocitos le ponen un freno. Estos astrocitos van a formar una barrera entre el vaso sanguíneo y mi sistema nervioso, mi tejido encefálico. A esta barrera se la conoce con el nombre de barrera hematoencefálica. Entonces, ella es la que me protege. Ella es una cinta aislante para la unión entre cables. Ella sostiene como el cemento, como el ladrillo de una pared, sostiene el cerebro, le da la forma, sostiene las neuronas, las protege a las neuronas para que el vaso sanguíneo no vaya y la peñusque, la apriete y la mate a la neurona. La protege para que no lleguen también células nocivas al sistema encefálico. Eso es, se puede infectar el riñón, el hígado, pulmón, tener una infección grave, el paciente pulmón podrido, pero su cerebro está intacto. Gracias a que si no tuviéramos los astrocitos, los microorganismos también llegaran al encéfalo y ya fue. Entonces vean la importancia que tienen los astrocitos. No es solamente la neurona, el sistema nervioso dice, sí, tengo neuronas. Las neuronas no son nada si no hay las células de la glía, si no hay estos otros tejidos, no hay estas otras células que hacen la protección. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes lleven la farmacología, van a ver que hay un problema encefálico, encefalitis, o si hay una infección de las meninges, la dura madre, aracnoides, que madre, una meningitis. La encefalitis, entonces ustedes van a precisar, como farmacéuticos, van a precisar conocer qué medicamento, si le doy a un paciente, le voy a dar una tableta. ¿Qué tableta que vaya a producir, que se absorba, que se distribuya, que se metabolice, que se elimine o excrete el ADME, ¿cierto? Esta es la farmacocinética y la farmacodinamia del medicamento. Entonces, ¿qué remedio tengo yo que pueda hacer y llegar al cerebro por la sangre y atravesar la barrera hematoencefálica para que me controle la infección que tengo aquí, ya que estas bacterias se me escaparon al cerebro? Entonces, tengo que darle medicamento a mí tengo que darle un medicamento que vaya por la sangre, que llegue al encéfalo y que atraviese esta barrera hematoencefálica para que me ayude a controlar la infección. Entonces, así como la barrera hematoencefálica es difícil de pasar para las bacterias, para el proceso infeccioso, también es difícil para el medicamento. Entonces, hay pocos medicamentos que utilizamos en la encefalitis, que realmente es grave, una infección gravísima que ya llegó al cerebro, ¿no? Entonces, medicamentos que actúen allá donde yo preciso controlar son pocos y ustedes lo van a estudiar de aquí a poco en la farmacología, materia que viene luego. Entonces van a ver quiénes atraviesan y para eso es que precisan conocer quién es el encargado de la barrera, quién es el que nos salva de tanta infección y que al ser vencido por semejante ataque se complique y necesitemos medicamentos también que sean capaces de vencer esta barrera hematoencefálica. Otras células que vamos a tener formando parte de las células de la glía
van a ser unas pequeñas células que están ubicadas también en el tejido. Voy a borrar un poco algo. Que van a ser acá unas células así pequeñas con su núcleo, su nucleolo, pero el hecho de que sean de menor tamaño no significa que sean menos importantes. Estas células llegaron en la vida embriológica por los vasos sanguíneos, cruzaron aquí, se quedaron en el cerebro y eran las células aquí que habíamos dicho, las células glóbulos blancos, que son células de defensa, estos glóbulos blancos, ¿no? Tenemos los glóbulos rojos de oxígeno. Entonces, estas células pasaron la vida en la etapa embriológica de aquí del vaso y se quedaron como células de la glía. Se especializaron en defender el sistema nervioso central o el sistema nervioso. Entonces, estas son las células, como son pequeñas, se llaman microglía. Células de la células microglía. ¿Cuál es su función? Defender. Son células defensivas, estaban en la sangre, se quedaron en el cerebro, les gustó quedarse allá, el ambiente es mejor. Entonces se quedaron allá, van a defender al cerebro, son tipo macrófagos. Aquí los conocen como los macrófagos del sistema nervioso. Macrófago. ¿Qué es macrófago? Macrófagos son células que están en la sangre, en los tejidos, en el hígado, en la piel, que se encargan de defender de la infección. Que entra una bacteria y le brincan y ya no es más. Entonces estos también son importantes para defender, o sea que cuando se vence la barrera hematoencefálica, estas microglías, que son los macrófagos, los que se comen a la bacteria, ¿no? Las células defensivas van a actuar. Cuando son vencidas ellas por la infección, por el agente infeccioso, ahí se produce pues todo el problema de la encefalitis, ¿no? Bien, y por último, existen otras células que están así medias apiladas, que tienen medias que unas politas acá, como unas escobillas. Son células que se llaman las células ependimarias. Estas células ependimarias se encuentran forrando, ahora vemos, se encuentran forrando los tubos, los conductos que se encuentran dentro del sistema nervioso. Estos dentro, y por ejemplo, si ponemos acá en la médula espinal, voy a tener aquí un conducto, un canal central que está por dentro de la médula, este canal central, y que a través de este canal central está circulando líquido cefalorraquídeo. Entonces estas células estarían acá formando, entonces eso me así apiladas, estarían las células ahí con sus núcleos a un lado y al otro lado de este canal central de la médula espinal. No solamente la médula, está en el cerebro también, en el encéfalo. Entonces tienen ahí estas escobillas que van a salir a la luz de este tubo, de este canal central, y lo que van a hacer es entonces moverse como escobilla para que el líquido cefalorraquídeo pueda circular. Son las células ependimarias del sistema nervioso. Entonces, una vez visto esto, veamos cómo funciona nuestro cerebro en dos principales vías que voy a mencionar hoy. El cerebro está dividido como empieza, bueno, no tengo en la vida embriológica, cuando estamos alrededor de la tercera semana de gestación, ya lo vimos esto, pero lo voy a repasar rápidamente. Alrededor de la tercera semana de gestación, la tercera semana, nosotros somos
un tejido así. Después ya tenemos un poquito más de forma. Una frente sota. Un poquito de pescuezo. Espalda. Un poquito de miembro. Barriga. Con cordón umbilical. Así más o menos va aumentando entre la tercera a la quinta semana de gestación. Nuestro sistema nervioso, ya hemos visto que se forma de una placa neural que luego se invagina formando un surco neural, una gotera neural y un tubo neural por último. Repasen la clase pasada y van a ver lo que estoy intentando mencionar. Por lo tanto, nuestro sistema nervioso, para la tercera semana, ¿no? Ya no está solamente como una placa neural, sino que ya ha sufrido una invaginación. Luego tenemos que esta invaginación se formó un tubo neural, ¿no? De la cresta, está con cresta neural, aquí estaría la cresta neural. Todo esto ya lo he visto, por eso lo paso rápido. Y acá estaría la cresta neural después de que la piel se cierra en la espalda. Esto es más o menos acá, en la espaldita, toda la parte dorsal. Todo nuestro sistema nervioso está en la parte dorsal. Yo no tengo médula espinal aquí en mi barriga, acá adelante, ¿no? Entonces voy a tener piel, tejido y el tubo neural. Este tubo neural es, como su nombre lo dice, es un tubo, así, es un tubo neural, con hueco por dentro, ¿cierto? Entonces está por dentro hueco, es como una tacuara, les dije. Hueco por dentro, ese tubo neural. Este tubo neural está abierto hacia adelante, no se ha cerrado todavía, está abierto. Acá abajo también está abierto nuestro tubo. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos, somos un tubo a la parte neural, esto abierto por arriba, abierto por abajo, tiene que cerrarse. Entonces, cierra esto para formar este tubo y empieza a dilatarse. Entonces, nuestro tubo, vamos a tener de aquí a nivel cefálico, se está cerrando a partir de la tercera semana, tercera, casi mediada tercera semana con cuarta, se cierra entonces y vamos a tener la formación acá, una vez cerrándose esto, ¿sí? Esto se llama neuroporo, un poro superior, y acá abajo el neuroporo inferior. Tienen que cerrarse. Entonces empieza el proceso de cerrado, esto, y entonces ya nuestro tubo va a ser más o menos así, cerrado hacia inferior y cerrado superior. A medida que pasa la tercera hacia la cuarta semana, esta parte cefálica donde va a estar la cabeza crece más, crece para adelante, para el frente, para nuestro hueso frontal, crece por la parte lateral y también se va hacia la parte del occipital. Ya se está aumentando de volumen y crece frontal y occipital, de tal manera que continúa hueco por dentro. No se olviden que este tubo es hueco por dentro, es un
es una tacuara, hueco por dentro. A medida que va creciendo entonces la parte encefálica, o sea, la cabeza, este tubo también va a acompañar el desarrollo, por lo tanto se va a dilatar para adelante, para los costados y también se va a dilatar para el occipital. Así. Va a dilatar entonces para adelante, siguiendo el crecimiento de esta región del cerebro, para atrás y hacia el medio. Y más una vez se continúa abriendo, ¿cierto?, al hueco por dentro, al tubo. Entonces, aquí me va a quedar estas dilataciones hacia las partes laterales y me va a quedar este otro segmento y me va a seguir quedando el hueco hasta abajo. Esto es la médula espinal ya. Entonces voy a tener así. ¿Estamos? Entonces, esta parte de acá arriba va a convertirse en nuestro cerebro y esta parte de acá abajo se convierte en nuestra médula. Entonces aquí tengo cerebro y acá tengo médula. Visto en este embrión de 3 semanas, vamos a tener entonces, voy a poner aquí, una primera vesícula, ya se cerró el cerebro, tengo una primera dilatación hacia adelante, esto en amarillo, que es el prosencéfalo. Después del prosencéfalo continúa ahí una otra dilatación que es el mesencéfalo y se forma otra tercera vesícula que es el rombencéfalo, acá, del rombencéfalo. Y de ahí va a continuar la médula espinal. Entonces, tengo medulita aquí. Se cerró adelante, aquí en la parte cefálica, y se cerró también en la parte caudal. Pero continúa el tubo. ¿Y está hueco por dentro? Sí. Entonces, tengo aquí, vean aquí cómo se dilató esta vesícula, ¿cierto? Ya no está recta como el tubo inicial. Entonces, también el hueco por dentro se dilata y acompaña, les dije, hacia el frontal, hacia la parte lateral, pero continúa en el mesencéfalo, continúa en el rombencéfalo y continúa también hueco por dentro en la médula espinal. ¿Se dilató dónde? Solamente se dilató ahí donde va a ser en relación a la cabeza. Después continúa. A medida que avanza el proceso de desarrollo, la cabeza crece más, y hay más espacio, se forman entonces otras vesículas más, ya no son solamente 3. Entonces vamos a tener esta, le voy a poner nombre a las vesículas. Esta sería el prosencéfalo. Este es el mesencéfalo. Y esta otra vesícula es el rombencéfalo. El prosencéfalo. Prosencéfalo de 3 vesículas. Se llaman las vesículas primarias. Entonces, ya luego, para la 4ª semana, ¿no?, esta vesícula, el prosencéfalo, acá se ha dilatado mucho más y se dividió en 2 vesículas. Una que es el telencéfalo y la otra era el diencéfalo. Tengo 2 entonces ahí. La verdad no está tan grande es aquí, sino que creció y se dividió en 2. Telencéfalo y diencéfalo.
Entonces este prosencéfalo me va a dar origen a una gran dilatación adelante, que es el telencéfalo, el televisor, telencéfalo. Este telencéfalo es el cerebro, los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, cerebro, que ya habíamos mencionado anteriormente. Cerebro, ¿cierto? Entonces el telencéfalo. Y la otra vesícula, estas son vesículas secundarias, es el diencéfalo. Diencéfalo. Ya tenemos esto acá, el prosencéfalo. Me falta entonces el mesencéfalo. El mesencéfalo, en esta cuarta semana, él continúa como mesencéfalo, no se divide. Y aquí pasa algo, acontece algo entonces interesante, que el rombencéfalo, que es la otra vesícula que me falta ahora, voy a poner en celeste para que no nos cueste, el rombencéfalo se divide en dos, al igual que el prosencéfalo, en dos vesículas, y el mesencéfalo continuaba nomás como mesencéfalo. Entonces este rombencéfalo se va a dividir en un mielencéfalo y un metencéfalo. Entonces pasa que es lo siguiente, fíjense aquí, verde. Entonces, aquí tengo la espalda, aquí tengo un poquito de pescuezo, y aquí tengo ya la nuca, o sea, el occipital, en la cabeza, la cabezota, es grandota en principio. Aquí tengo un poquito de nariz, aquí ya un poquito de boca, aquí tengo el bozo de las manitos. Bien, entonces hasta ahí se me acaba la cabeza, aquí ya tengo cuello, un poquito de pescuezo, entonces no puedo ya, el sistema nervioso creció tanto, se dividió en vesículas secundarias, que ya no hay espacio en la cabeza, no puede bajarse al tórax, al pescuezo, entonces empieza a encogerse, a doblarse nuestro cerebro, sobre todo a nivel de rombencéfalo. Por lo tanto, este rombencéfalo, que se divide en dos vesículas, el metencéfalo y el mielencéfalo, empiezan a curvearse así. De ahí para adelante continúa ya en el pescuezo, en la región cervical, la región torácica, la región lumbar, nuestra médula espinal. Por lo tanto, la cabeza, por eso de un embrión es grandota, con referencia con esto, ¿no? Porque este crecimiento rápido del sistema nervioso a nivel de la cabeza. Y se forman esas curvaturas. Es más, cuando ya las vesículas están establecidas, ¿cierto? Telencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, se van a formar nuestro sistema nervioso definitivo. Voy a poner acá en rojo. Entonces, rápidamente, lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. Occipital, frontal. Acá voy a tener en la parte posterior el cerebelo, y hacia abajo voy a tener el mesencéfalo. Tengo a la protuberancia del puente baróleo y tengo al bulbo raquídeo. Y después tengo la médula espinal. Entonces, aquí tengo el mesencéfalo que viene de arriba. Vean cómo el adulto continúa mesencéfalo. Esto de acá es el puente de baróleo, y esto es la médula oblonga o bulbo raquídeo, y esta de acá es la médula espinal.
¿De dónde aparecieron esto? Mesencéfalo, acá ya hemos visto que teníamos nuestro mesencéfalo. El rombencéfalo se dividió en metencéfalo y mielencéfalo. Estos de aquí van a dar origen al puente, a la médula oblonga y van a dar origen al cerebelo. ¿Ya? Esto de aquí dijimos que era el cerebro, que es el telencéfalo. ¿Qué aconteció con el diencéfalo? El diencéfalo, si yo hago un diseño acá de mi tubo, luego voy a ver que el tubo se dilató la parte cefálica, luego voy a ver que este tubo continuó dilatándose hacia frontal, hacia lateral y hacia occipital, ¿cierto? ¿Y qué aconteció con esta prolongación entonces hacia el occipital? ¿Dónde está mi diencéfalo? Mi diencéfalo quedó aquí. Este es mi diencéfalo. Entonces estos crecieron tanto, el telencéfalo, que terminó por tragarse al diencéfalo. ¿Y qué es el diencéfalo? Es donde están unos núcleos que vamos a ver después. Unos núcleos, sobre todo los núcleos de coordinación importantes, como el núcleo, por ejemplo, el núcleo caudado, el núcleo lentiforme, que tiene el putamen. Ahorita vamos a ver eso ahí, lo voy a mencionar rápidamente, ¿no? Entonces son núcleos importantes de relevo de información. A veces no llega la información directamente a la corteza aquí, a la corteza cerebral, sino que va a llegar a unos núcleos que se encuentran aquí en el diencéfalo. Entonces el diencéfalo quedó engullido, quedó tragado, devorado por el crecimiento tan rápido del otro. No atrapó. Por lo tanto, ahí tengo el encéfalo, están estos núcleos en diencéfalo, mesencéfalo, este de aquí, el mesencéfalo, y después tengo el puente, el cerebelo, ya formado por el rombencéfalo. Esa es nuestra historia, ese es nuestro origen embriológico. Cuando crece el cerebro, aquí tendría que ponerle hueso, por ejemplo, ¿cierto? Acá tengo el occipital, parietal, el frontal, hueso nasal, la nariz, ¿no? Labio, ahí. Entonces, cuando este cerebro crece tanto, el telencéfalo, él se tiene que acomodar y se va doblando así, hace esas curvaturas que hemos visto acá. Estas flexuras. Aquí hay una flexura cefálica, aquí una flexura pontina, donde esto se va a convertir en el puente, y hay una flexura cervical. Entonces se va apeñuscando el cerebro para entrar dentro del cráneo, ¿no? Cuando ya el cerebro está así desarrollado, no queda así liso como en este diseño, sino que él va a tener que arrugarse más todavía. No hay espacio para el semejante volumen de masa encefálica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se arruga, se va haciendo más pequeño, como cuando ustedes guardan la ropa en el ropero, no entra, lo va apretando ahí todo esto acá. Se va entonces doblando. Entonces, esta superficie que estaba así, una vez doblada, ya va a entrar más. Por eso que terminamos siendo esto, todo lleno de dobleces. Y estos dobleces en el cerebro, ven como el cerebelo también se acaba de laminar para poder entrar dentro del cráneo. Entonces, a estos de acá, nosotros las vamos a conocer como las cisuras, como los dobleces, las cisuras, los surcos, cisuras. Y esta porción del doblez se llaman las circunvoluciones. Circunvoluciones
o también más conocidos como los giros, surcos y giros. Y uno de estos importantes que vamos a ver ahora, estos surcos, estas cisuras, algunas son profundas y que van a delimitar, bien, acá, ahí, estoy borrando un poco, y que van a delimitar entonces los lóbulos. Por lo tanto, acá en este diseño, yo puse un surco aquí, este surco. Este es el surco central, se llama el surco central de Rolando. Acá existe otro surco, que es el surco lateral de Silvio. Entonces, entre el surco lateral y el surco central se me delimita este lóbulo que está en relación al hueso frontal, por tanto se llama lóbulo frontal. Voy a tener acá otros surcos que me van a delimitar el lóbulo parietal hacia atrás, hacia la nuca, el lóbulo occipital hacia el hueso temporal, el lóbulo temporal. Entonces, en el lóbulo frontal, entonces, tenemos esos surcos. Por delante del surco central hay otro surquito precentral. Entonces, estamos hablando ahora del lóbulo frontal. El lóbulo parietal, donde está la región 3, 2 y 1, es un lóbulo de la sensibilidad. En este caso, el lóbulo frontal, vamos a ver que están las áreas de la motricidad. Por lo tanto, entre este surco central y el surco precentral, se forma un giro, o sea, una circunvolución. Esta circunvolución, este giro, es el giro precentral. Y esta es el área motora principal, M1 se llama. Por delante del surco precentral tengo otra región que es premotora. Esta M1 es la región motora por excelencia. Esta es la que va a controlar los movimientos motores. Entonces, la área premotora es una área secundaria que ayuda a la motora. Y por delante, todavía en el lóbulo frontal, tengo esta otra región donde están estos cuerpos neuronales aquí en la corteza cerebral, ¿cierto? Todo esto es la corteza de sustancia gris, o sea, sustancia gris. Sustancia gris significa que tengo aquí cuerpo de las neuronas. Por eso se vuelve así negro, oscuro, gris. Son los somas o cuerpos de las neuronas. Y entonces, de esa forma, voy a tener esta área motora. Y esta área motora, entonces, lo que va a hacer es emitir. Si yo tengo una neurona aquí, tengo una neurona en el área motora principal, esta manda su axón por el mesencéfalo, por la protuberancia o puente de Barolio, por el bulbo raquídeo, y llega a la médula espinal, y de la médula espinal se va a pasar hacia un músculo. Entonces ordeno contracción de un músculo. Necesito que me ayude un movimiento un poco más delicado, un poco más fino, que me auxilie. Estoy escribiendo una carta, necesito más delicadeza, necesito ponerme, abotonarme el botón de mi camisa, no un movimiento tan brusco o tan grosero, sino que necesito que me ayude. En la área ayudante está aquí, les dije, la premotora. Entonces también va a mandar un axón
va a hacer sinapsis con neuronas y va a terminar aquí en los músculos flexores de la mano, de los dedos, para que pueda uno entonces agarrar y abotonar. Para abotonar necesito flexión. No voy a abotonar con mis dedos en extensión. Entonces, para abotonar necesito flexión. Por lo tanto, para que haya una mejor articulación de este movimiento tan sencillo que parece que es abotonar solamente mi camisa, necesito que mis músculos extensores dejen trabajar tranquilos a los flexores. Por lo tanto, este ayudante lo que va a ir a hacer es eso, suavizar este movimiento y que los extensores no metan su cara porque necesito abotonar mi camisa y es con los puros flexores, por ejemplo. Pero da la casualidad de que también voy a necesitar de ayuda de este campo celeste, que es el campo ocular prefrontal. Este campo ocular prefrontal también va a mandar algunas axones, ¿cierto? Pero también va a hacer sinapsis acá con un núcleo que se encuentra a nivel del mesencéfalo. La verdad se encuentra hacia la parte posterior, acá, atrás, el mesencéfalo. Entonces va a hacer una estación en este núcleo y este núcleo recibe, vean acá, recibe información, recibe información del globo ocular. Aquí está el globo ocular. Entonces, ahí está el globo ocular recibiendo la información, pasa por el nervio óptico, pero también algunas fibrillas de graviolet, cintillas de graviolet van a llegar a este núcleo y se va a integrar con la fibra que estaba descendiendo. Entonces me va a inervar, por ejemplo, los músculos del cuello, los músculos axiales, o sea, que están en el tronco, cuello, tórax, esa es la parte central. ¿Y para qué sirve esta área, por ejemplo, que integra movimientos, que integra también imágenes que me están llegando externas a través del ojo? Para que cuando ustedes estén caminando por ahí y le tiran con una pelota, ¿no?, en la cara, inmediatamente esta información de peligro entra por los ojos, llega hacia ese núcleo, se integra y va a ir a mandar entonces movimientos hacia la médula espinal para que la médula espinal mueva los músculos del pescuezo. Esperemos un momento, por favor. Bien, entonces yo no voy a esperar que me llegue el pelotazo en la cara. Para eso necesito esta integración visual. Estos núcleos van a integrar, ¿están viendo?, información. Por lo tanto, veo el objeto que está llegando, le hago lance, pues, esquivo. Estoy caminando distraído por la calle, mirando los mensajes de WhatsApp.
Cuando acuerdo hay un gajo por ahí cerca, llega a mi campo visual, inmediatamente va a ir a estos núcleos a integrar la información y a mover mi cabeza para que no me golpee contra el gajo que está ahí por la calle. También entonces la información es volando. Para eso necesitamos fibras de conducción rápida y que integren movimientos entonces a nivel de la médula espinal y también la parte consciente, que es la corteza, nuestra corteza cerebral, ¿no? Pero para estos movimientos de esquivar la pelota voy a integrar este núcleo de acá atrás directamente con la médula espinal, ordenando a los músculos del pescuezo hacerse a un lado, mover la cabeza para que no me llegue el pelotazo. Muy bien. Si nos vamos nosotros entonces a ver nuestro sistema nervioso, aquí tenemos el telencéfalo. Esto de acá que quedó engullido es el diencéfalo. Aquí tengo mi cerebelo. El cerebelo es un cerebrito pequeño, ¿cierto? Que va a integrar, va a tener conexiones también con nuestra musculatura. Básicamente el cerebelo tiene la función de lo siguiente: está encargado o ayuda, ¿cierto? Integra la información para el tono muscular. Esta es pregunta de examen. ¿Cuál es la función básica del cerebelo? Tiene núcleos también aquí tiene una corteza, parece una lámina, parece una mariposa, ¿cierto? Que tiene hemisferios cerebelosos, estos hemisferios cerebelosos, y tiene una parte central también, por eso parece una mariposa. Entonces, ¿cuál es la importancia? El tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? El tono muscular es la contracción que tiene nuestro músculo. Si ustedes se echan a descansar, no se desparraman. Si yo veo al paciente en la cama, está enfermo ahí, no lo veo desparramado. Tiene la forma de su pierna, su muslo, su abdomen, aunque el abdomen a veces cuando estamos muy panzones se desparrama un poco y hasta cae por fuera del cinturón, escurre la gordura, tejido. Y aún así tenemos forma. Eso es el tono muscular, es la contracción muscular que uno no está es inconsciente, ¿cierto? Pero que le da forma a mi pierna, mi muslo, mi pie, mi cuello, mi cara. Me echo en la cama y no me desparramo. Ese es tono muscular, es la fuerza del músculo en reposo. Entonces, ¿quién es el que nos ayuda a eso? Es el cerebelo. Movimiento, otro que integra ayuda a participar en los movimientos finos. ¿No? Escribir es un movimiento grosero, pero hacer una obra de arte, una pintura con unos detalles bien, entonces es un movimiento fino, que preciso. Hacer cortes con el bisturí en la cirugía, son cortes delicados, bien precisos, el trasplante hepático, el trasplante de riñón. Entonces necesito mucha más habilidad, mucha destreza. ¿Quién es el que estimula, quién es el que controla, que coordina, quien colabora todos estos movimientos? Es el cerebelo. Y por último, el cerebelo también tiene otra función, entre otras funciones, el equilibrio. O sea que si el cerebelo no estuviera dándonos el tono muscular, coordinando movimientos finos y ayudando en el equilibrio, entonces nosotros andamos para un lado, para otro, para un lado, para otro, como cuando estamos alcoholizados. Camina para un lado, para el otro, se quiere caer, ¿cierto? Entonces el equilibrio, el tono muscular y el movimiento fino son importantes y van a ser una de las principales funciones fuera de otras funciones de integración que tiene el cerebelo. Es un cerebrito pequeñito. Bien, las vías, acá había diseñado
los núcleos que les mencioné del telencéfalo y algunas vías descendentes. Por ejemplo, este de acá, este es un corte del cerebro, ¿cierto? Tengo aquí mi lóbulo frontal, ahí está, con las circunvoluciones. Tengo esta entrada que me está separando este hemisferio cerebral derecho y este hemisferio cerebral izquierdo. Y todos estos, las fibras entre un lóbulo, por ejemplo de acá, viene una fibra, pasa al otro lado para llevar la información a través de esta sustancia aquí, a saber de este espacio, esto, acá, que se llama el cuerpo calloso. Entonces, el cuerpo calloso es una región de sustancia blanca, cuerpo calloso, por donde van a pasar fibras, cuando se comunica el cerebro derecho con el cerebro izquierdo. Cuerpo calloso es el que mantiene un cerebro con otro cerebro, entonces unido. Otros elementos que vamos a tener son los núcleos, que les mencionaba, los núcleos del diencéfalo. Aquí se encuentra un núcleo importante, que es el núcleo caudado. Entonces tengo aquí estos núcleos acá. Tengo otro núcleo, el núcleo lenticular. Este lenticular tiene dos partes, ¿cierto? Uno que se llama globus pálidos, esta porción, y esta otra porción, el putamen. Tengo este otro núcleo acá alargado, que se llama el claustrum. Y tengo entonces acá la corteza cerebral, invaginada ahí en la cisura de Silvio, formándome un pequeño lóbulo aquí adentro, que se llama el lóbulo de la ínsula. Entonces ahí tengo corteza. Toda esta corteza tiene células, como acá arriba, en verde. Entonces, la corteza cerebral es la que tiene las neuronas. Ahora fíjense, existe un haz, por ejemplo, esto que diseñé acá es el tracto córtico-espinal. El tracto córtico-espinal tiene su origen aquí y va a dar estas ramas que se vienen entre estos núcleos y van a pasar hacia el tronco encefálico, que está formado por el tronco encefálico formado por mesencéfalo, pues pregunta examen, mesencéfalo, protuberancia o puente de Barolio y la médula oblonga o bulbo raquídeo, tronco encefálico. Entonces, llega primero al mesencéfalo, pasa luego por el puente, como si pasara por un río, por puente. Luego tiene que pasar por el bulbo raquídeo. Llega aquí al bulbo raquídeo. Llega al bulbo, algunas de sus fibras se pasan al otro lado, formando un entrecruzamiento motor, y las otras vienen por el mismo lado. ¿Y dónde terminan? A nivel de la médula espinal. Por eso se llama, a estos se llama tracto córtico espinal. ¿Por qué córtico? Porque viene de aquí la corteza. ¿Por qué espinal? Porque va hacia la médula espinal. Entonces, si yo agarro acá, tendría esto. Aquí en la corteza, aquí está la neurona, aquí está el su axón, viene por el mesencéfalo, por la protuberancia del puente Barolio, por el bulbo raquídeo, cruza y va a llegar a la médula espinal. Ahí está. Llegó a la médula. Tengo otra. Desciende la fibra, el axón, esta fibra nerviosa, mesencéfalo, protuberancia, puente Barolio, médula espinal. Y va a estar destinada a los músculos del pescuezo, para ayudar a controlar los músculos del miembro superior, del tórax, del abdomen, miembro inferior. Y así va terminando en la médula espinal, pero se llama córtico espinal.
Entonces van saliendo y pasan por entre esos núcleos, que es una cápsula, se llama la cápsula interna. Fíjense cómo termina formándose una condensación de todas estas fibras ahí en ese estrecho, en el puente, y se llama la corona radiada. Y estos van a estar encargados, fíjense, ¿de qué? ¿De quiénes? De la faringe, de la laringe, de la lengua, de la cara, del pescuezo, de la mano, de los miembros superiores, de la pechuga, del abdomen, la pelvis, todo el tronco, del muslo, pierna, pie. Entonces, esta corteza motora se encarga de inervar toda la musculatura, ¿no? Entonces voy a tener ahí mucho mentón. Pero tengo ahí músculos, la faringe, laringe, lengua, la cara, tengo que más pescuezo, miembros superiores, mano, que más pierna, pie, acá estaría el pie, la pierna, el muslo, las nalgas, el tronco, o sea, todo nuestro sistema inervado ahí, ¿no? Por la corteza. Bueno, y a nivel de la médula van descendiendo y va terminando así en los músculos. La faringe, la laringe, todos van destinados para cada grupo muscular. Esa es nuestra vía motora, nuestra vía descendente. Ya la vía descendente, esa viene, la vía ascendente, esa viene de la vía del dolor, por ejemplo, la propiocepción. Estoy quemado la mano aquí. Llega el informe a la médula espinal, por la médula espinal, a través de estos cordones. Esto va a llegar primero a un ganglio, el ganglio sensitivo, ¿cierto? Y acá va a ascender por la médula, va a ir por el tronco encefálico, por el bulbo raquídeo, la protuberancia o puente de Barolio, el mesencéfalo, y va a llegar por la cápsula interna, llegando entonces al área 3, 2 y 1 del dolor, en caso de que sea dolor, ¿no? Temperatura, propiocepción, dónde está mi mano, dónde está mi pie, en qué lado puse mi cabeza. Entonces, estas son vías ascendentes, vías de la sensibilidad, y tienen un trayecto contrario, por supuesto que sí. Por último, para concluir, nuestro sistema nervioso, vamos a ver que a nivel del tronco encefálico, o sea, del mesencéfalo, se encuentran unos dos núcleos acá, los núcleos rojos, son famosos estos núcleos rojos para integrar movimiento. Inclusive acá creo que tengo un núcleo rojo, donde están, no, era en el otro diseño. No importa. Este núcleo rojo es un núcleo auxiliar, ¿cierto? Es un núcleo auxiliar ¿de quién? Auxiliar de la corteza. Esta es la corteza cerebral, nuestro córtex cerebral. Sustancia gris. El que no tiene sustancia gris no tiene muchos cuerpos, muchas neuronas, muchos cuerpos. Todas las sustancias blancas son puros fibras con mielina. La mielina es la que le da color blanco, ¿no? Ya sabemos cómo la mielina acelera también el impulso nervioso, el impulso eléctrico. Existe el núcleo de los pares craneales, del tercer par craneal, el óculo motor, el motor ocular externo, el troclear, el patético, el nervio facial, el nervio trigemio, todos esos tienen sus núcleos aquí en el mesencéfalo, ¿cierto? El tercero, el cuarto, el quinto a nivel del puente de Barolio. Entonces, todos estos núcleos también tienen actividad, sobre todo en los pares craneales.
Pero también vamos a tener los pares raquídeos. Los pares raquídeos salen a nivel de la médula espinal y estos tienen una raíz sensitiva que está hacia atrás, hacia la parte posterior, y una raíz motora. La raíz sensitiva tiene su ganglio sensitivo y luego se unen estas dos para formar un nervio raquídeo. Son 31 pares raquídeos. Entonces una rama posterior sensitiva con su ganglio, una rama anterior, se unen las dos y van a formar un nervio raquídeo. Este nervio raquídeo, al tener estas dos vías, sensitiva y la otra motora, es un nervio mixto. Se divide en una rama posterior y en una rama anterior. Si es a nivel del cuello, podemos ahí ver que van a formar estas ramas anteriores, entonces el plexo braquial, que va a estar destinado a inervar los músculos del miembro superior. Ahí va a dar el nervio mediano, el nervio radial, el nervio cubital, el nervio musculocutáneo, el nervio axilar o circunflejo o axilar. Si está a nivel inferior, ¿cierto? En esta dilatación acá de la médula, ahí van a salir las ramas posteriores con su ganglio, son sensitivas, las ramas anteriores que son motoras, y van a ir entonces a dividirse estos nervios en la parte posterior para los músculos de la nalga, por ejemplo, puede dar ahí a la región lumbar, y también va a dar unos nervios para formar el plexo sacro, el plexo lumbar, que van a estar destinados a inervar entonces los miembros inferiores. Entonces se forman plexo lumbo sacro para el miembro inferior, y este es el plexo braquial para el miembro superior. Tengo el plexo cervical para los músculos del pescuezo, otro plexo acá, plexo cervical, ¿no? Entonces de esa manera vamos a tener el sistema nervioso periférico. Ahora sí, para concluir, nuestro sistema nervioso tiene tiene tres protecciones. Y esta protección, en algunos de los libros, no sé si en el texto del profesor Caballero está, lo conocen así. Por ejemplo, los huesos. Le pongo aquí hueso. Aquí tendría el hueso frontal. El hueso frontal que me está protegiendo del lóbulo frontal. Parietal, lóbulo parietal. Occipital, el lóbulo occipital con su foramen magnum. Tengo aquí el etmoides. Tengo acá el efenoides con su fosa pituitaria. Me olvidaba algo importante. Aquí, justo ahora que toqué la fosa pituitaria, tengo aquí la glándula. Esta glándula hipófisis. Aquí también la glándula hipófisis. Esta es la madre de todas las glándulas. ¿Cierto? Ahí está. La glándula hipófisis en la cara superior del cuerpo del efenoides teníamos una fosa pituitaria, una silla turca. Ahí está la glándula hipófisis. Entonces, continuamos con nuestro el espaldar de la silla turca, la parte descendente, el occipital, acá, formando el foramen magno. Esta es la protección. Si le dan con la escoba en la cabeza, los huesos es que detiene para que no se lastime nuestro cerebro. Segunda protección, y esto también hacia la médula. Hacia la médula tenemos aquí las vértebras. Entonces tengo ahí vértebras protegiendo mi médula. Aparte de esta, estuche duro, le llaman algunos, estuche duro, voy a tener nuestras meninges. Entonces, las meninges son aquí estas membranas de tejido conectivo, protectora. Una que tengo la dura madre, aracnoide y pía madre. Estas de acá están tanto en el sistema, en el cráneo, como también van a estar a nivel de la médula, protegen todo. Hasta aquí. Esa es la dura madre. Voy a tener otra membrana, son tres, la dura madre que tengo aquí, la aracnoide.
Entonces, aracnoides es otra membrana que va a estar ahí. Aracnoides. Y voy a tener en todo, ¿no? Y voy a tener otra que es la pía madre. Esta pía madre está bien prendidita a la masa encefálica. Está bien prendidita también a la médula. Entonces, y esta llega hasta acá abajo, formando una colita, un filum terminal. Se llama el filum terminal de pía madre. ¿Ves? Pía madre. Entonces, tengo pía madre. Esto que puse en amarillo es la aracnoides. Entonces es aracnoide. Y la otra que puse en celeste era la dura madre. Dura madre. Y hacia atrás tengo los huesos, ¿no? Aquí tendría apófisis espinosa, otra apófisis espinosa, atrás. Bien, protegiendo mi médula espinal. Esa es la otra protección, la estoy hablando, pero nuestro cerebro está nadando en agua, está nadando en líquido. Es la otra protección, está nadando en el famoso líquido cefalorraquídeo. O sea que voy a tener aquí líquido cefalorraquídeo entre las meninges. ¿Entre quiénes? Aquí da para escribir mejor. Esto que dijimos que está bien pegado al cerebro se llama pía madre. Las otras que están más hacia el hueso, la puse en celeste, se llama, y en la más gruesa es la dura madre. Con esto termino. Dura madre. Esto es dura madre. Por debajo de la dura madre se encuentra, el color amarillo, se encuentra la aracnoides. Ahí entonces tengo las tres. Entre el aracnoide y la pía madre, aracnoide. Entre el aracnoide y la pía madre me forma entonces un espacio. Aquí está la pía madre. Este espacio se llama el espacio aracnoide. Entonces, tengo este espacio subaracnoideo, fíjense, y en ese espacio subaracnoideo tengo el líquido cefalorraquídeo. Entonces voy a tener circulando líquido cefalorraquídeo protegiendo todo mi cerebro, y el agua, cuando me den un escobazo en la cabeza o un golpe en accidente de tránsito, el golpe llega acá fuerte en el carro, en el auto. Entonces, hueso me protege las membranas, pero el agua que tengo aquí, este líquido cefalorraquídeo, va a hacer que el golpe se disperse. Entonces llega el golpe por la región frontal, pero este líquido va a hacer que, no me da este color, otro, este aquí, va a hacer que el impacto se distribuya por el agua y pierda entonces potencia, para que así no solamente llegue el golpe directo hacia el lóbulo frontal, sino que este líquido cefalorraquídeo, como es agua, el líquido no es agua literal, no es líquido, ¿no? Va a hacer dispersar, amortiguando el golpe. Pero también es importante mencionarlo acá, que la médula espinal, esta médula espinal, termina a nivel de L2, la lumbar 2. Voy a tener que hacer un diseño donde. Aquí.
Entonces tengo los huesos de la cabeza y la médula, la columna. Acá. La columna. Tengo adentro mi masa encefálica que creció a todo ritmo. Tengo mi cerebelo, mi mesencéfalo, protuberancia, puente Barolio, bulbo raquídeo y la médula espinal. La médula espinal, cuando no acompaña tanto crecimiento, va a crecer hasta ahí. Yo tengo todavía, esto es L2, cuando nace el niño termina ahí en L2, ustedes todos nosotros tenemos hasta L2 nuestra médula. Pero ¿qué pasó? Más allá abajo todavía tengo L3, L4, L5, sacro 1, sacro 2, sacro 3, sacro 4, sacro 5. Tengo coxigia 1, coxigia 2, coxigia 3, coxigia 4. ¿Por qué no llegó la médula hasta allá? Porque se quedó corta. Tu desarrollo en la cabeza, el niño es cabezón, pero es en la masa encefálica, el telencéfalo, diencéfalo, prosencéfalo, mesencéfalo. Pero la médula no acompaña el crecimiento de los huesos, entonces por eso es que queda corta. Y ahí esto es una maravilla, porque quiere decir que yo voy a tener pía madre, que es la que está envolviendo a la médula, pía madre que se quedó hasta la coxigia, y le dije que esto se llamaba el filum terminal. Voy a tener dura madre y aracnoides, voy a poner un solo color. Entonces, dura madre y aracnoides, estas vienen por acá y se quedan a nivel de S2, hasta ahí, hasta S2. Mi médula se quedó en L2, aquí se quedó mi médula. Quiere decir que en este espacio subaracnoideo, donde tengo líquido cefalorraquídeo, este líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? También está circulando por la médula, entonces voy a tener que este líquido cefalorraquídeo está entre la capa amarilla, que es la aracnoides, y también la pía madre que está en lila. Este líquido cefalorraquídeo. Yo puedo sacar, entonces el anestesiólogo sabe que puede colocar una anestesia acá, meter su veneno y anestesiarme al paciente para que yo lo opere. O puede ser que el paciente tenga un problema de infección y estemos sospechando y no mejora que la infección haya llegado ya al cerebro, esté en líquido cefalorraquídeo, y voy a extraer entonces líquido. Voy a sacar líquido, unos 5 ¿cuántos ml? 3 ml, 5 ml, depende de lo que necesite, para mandar al laboratorio y para que vea si tiene algún problema ahí en el sistema nervioso. Sé que tengo este espacio subaracnoideo, pero si yo me meto acá y vean que tengo médula, hasta acá, médula con su dilatación cervical, se hace petacuda ahí, luego petacuda más abajo y termina así. Esa es médula. Si yo me voy un poco más profundo, la voy a sunchar, entonces puedo agarrar y seccionarla, la médula, dañarla, cortarla, pero se mueve el paciente, lo voy a cortar más con mi agujota adentro. Entonces esta es una maravilla de nuestro creador. Puso distinto nivel para la médula y dijo, bueno, esta médula se acaba en L2, pero va a seguir. ¿Quién va a seguir? La dura madre y aracnoides va a seguir hasta S2 y va a seguir todavía hasta el coxis. ¿Quién? Nuestro filum terminal, y esa es nuestra pía madrecita atravesando. Por lo tanto voy a tener líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde? Acá.